Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, Daf Yomi, Masejet Shavuot, Daf Yutet, página 19. Pero quedamos en la página anterior, en la última línea, las últimas tres palabras. La Gemara preguntó por Rebbe Akiva, que dice Rebbe Akiva, ¿por qué no estudió la halajá como Rebbe Eliezer? Que él aprendió del pasuk, que de las palabras sheretz, que estaba de más. ¿Para qué especificó que se especificó con un sheretz si dijo kol davar tamé? Entonces, con cualquier cosa impura, ¿para qué dijo? ¿Para qué especificó sheretz y todo lo demás? Entonces Rabbi Eliezer ahí aprendió. ¿Por qué? Porque para aprender que para estar obligado a un corbán por impureza tiene que saber exactamente cuál fue la impureza que la persona con que se impurificó. Entonces la Gemara pregunta a Rebbe Akiva, ¿por qué Rebbe Akiva discute? Entonces la Gemara dice, Rebbe Akiva, en verdad, hay de baile nichtab behemá bejayá, por cuanto que la Gemara, el pasuk, tuvo que repetir la palabra behemá bejayá, que le quede Rebbe, igual como enseñó Rebbe, esa Rebbe Akiva esto como Rebbe, que ya lo aprendimos en páginas anteriores, páginas Zain, que hacía falta, que Tino Sheretz también repitió la palabra Sheretz, aunque no hacía falta. Existe que repitan algo sin que haga falta, sí. Que Tana del Bir Ishmael, como enseñó la yeshiva del Ishmael, Kol parasha shenembra benishnit, lo nishnit era bishbil davar shilchadesh ba. O sea, a veces pasa que una parasha, una parte de la Torah, que se dijo una vez y se volvió a repetir, a veces pasa que no se repite solamente por algo nuevo que se escribió, por una necesidad, y todo el resto no hace falta. Y en verdad está escrito sin una utilidad exacta. Entonces, sin ningún hitush. Entonces, por lo tanto, así estoy a Rebbe Akiva. Muy bien, punto. Ahora vamos a la Gemara y dice Rebbe Eliezer. Ahora vamos a lo que ha dicho Rebbe Eliezer, que en la parte de Hatat, ¿se acuerdan? Para traer el Korban Hatat no hacía falta saber exacto con qué fue el error. El Rebbe Yoshua dijo que sí, porque pone la palabra ba. Ahora Rebbe Eliezer, Haiba, Maya Bidle, ¿qué es con la palabra ba? Dice la Gemara que es Prat le mitasek, para excluir del caso que mitasek, que para que la persona esté condenada a traer un Korban Hatat, tiene que ser solamente en un caso que la persona está consciente que hizo la acción, mas no sabía que era prohibido. Pero si ni siquiera está consciente que está haciendo esa acción, sino que mitasek, o sea, haciendo algo salió esto sin intención de esa acción, entonces ahí no tiene que traer corbán. Muy bien, así sería entonces la majloca entre Rabbi Yoshua y Rebbe Eliezer en el caso de Korban Hatat, la palabra ba. Según la opinión de Rabbi Yoshua, tiene que saber exacto qué fue el error, y Rebbe Eliezer a veces que tiene que estar consciente que está haciendo una acción, que la acción que está haciendo está consciente, pero no sabe sin querer. Y para excluir el caso de mitasek, que ni siquiera tenía intención de la acción que estaba haciendo. Sí, como dijimos, está haciendo algo permitido y salió algo prohibido sin ninguna intención de nada. Ok, ahora Rabbi Yohanan dice que la discusión entre Rebbe Eliezer y Rebbe Akiva, en el caso de que nosotros preguntamos antes, ¿se acuerdan? May Benaihu, ¿qué diferencia había entre ellos dos? Dice, Mashmaut Dorshin Ka Benaihu, en verdad no hay ninguna diferencia lógica entre Rebbe Eliezer y Rebbe Akiva. En el caso de la Mishnah que me enseñaba el caso de Korban por impureza. La diferencia es como cada quien estudia el pasú, pero alógicamente no hay diferencia. Y esto discute lo que vimos en la página anterior, que sí había una diferencia lógica entre ellos. Tejenamar Rav Sheshet, y también dice Rav Sheshet que Mashmaut Dorshim Ka Benaihu, la diferencia entre ellos dos solamente es cómo entender el pasú. ¿Y cuál es la prueba? Que Rav Sheshet Machrib de Rebbe Eliezer de Rebbe Akiva, Rav Sheshet cuando estudió nuestra Mishnah, y la enseñó aparte, la enseñó invirtiendo lo que dijo Rebbe Akiva, Rebbe Eliezer, y de Rebbe Akiva le Rebbe Eliezer, lo que invirtió lo que dijo Rebbe Eliezer, Rebbe Akiva, y Rebbe Akiva, Rebbe Eliezer. ¿Por qué? Porque en verdad no hay ninguna diferencia lógica entre ellos. Ok. Le preguntó Rabbi Bar Nachman,
¿Qué pasa si la persona, elem zebe zebe yadom mau? Si la persona se le olvidó que está impuro y se le olvidó que estaba en el templo. ¿Por qué? Porque ellos dos, tanto Rebbi Eliezer como Rebbi Akiva, que es lo que estamos hablando hasta ahorita, ellos opinan que solamente va a estar el Corbán si se le olvidó la impureza nada más. Pues si se le olvidó el templo, no. Pero aquí se le olvidó los dos. ¿Cómo es? A Marlene le respondió, fácil, haré el en tu abellador, Bejayab. Dice, bueno, ya, ¿qué importa? Ya se le olvidó que está impuro. Ya con eso, que no va a ser peor si se le olvidó las dos cosas, si ya con el hecho que se le olvidó que estaba impuro, ya trae Corbán. Dice, no, atraba, no, sí, haré el en Mikdash Biadó Patur. No, yo puedo en verdad enfocarme o ver el ángulo en que la persona se olvidó que era el templo. Y la regla cuál es, que si se olvida que es el templo, está exento. ¿Por qué te fijas nada más en el Elem Tumá? Fíjate en el Elem Mikdash. O sea, aquí el hecho que se le olvidó los dos puede ser peor. O sea, puede afectar. No como tú dijiste. Entonces, muy bien. Entonces es así, amarra Rabashi. Entonces, como es Hazina, nos fijamos. Y mi tumat kaparish haré el en tu vallado. Si la persona cuando sale del templo, cuando le avisan que está impuro, él salió por la impureza, entonces vemos que lo que se le había olvidado, haré el en tu vallado, se le ha olvidado que estaba impuro, y por lo tanto de Hayaf tiene el Corbán. Y en Mikdash kaparish, pero si él sale, ¿por qué? Porque le dijeron que el templo, que ese lugar es el templo, entonces haré el Mikdash Beado, entonces demuestra que el problema es que se le olvidó el templo, y por lo tanto, Patur no tiene Corbán. Digo, ¿qué es la respuesta? Amale reviene Rabashi, Klum Paris Mikdash Mishum Tumá. ¿Por qué está saliendo del templo? ¿Por qué? Porque se recordó que estaba impuro. Y Klum Paris Tumá, y aparte, ¿por qué está saliendo de un lugar porque se recordó que está impuro? El Mikdash, porque es un lugar sagrado, es el templo. Entonces es así, no hay diferencia si salió por una cosa o salió por la otra. Al final los dos están totalmente unidos. Por lo tanto, los Shená, no hay diferencia por qué salió, porque al final los dos están unidos. Entonces sale entonces ¿qué? Que como no sabemos en qué fijarnos, si fijarnos en la parte del templo, en la parte del Tumá, por lo tanto, la conclusión fuera aparentemente que dice Rashi, que está Patur, está exento. Rabanán, dijeron otros sabios en una baraita, dice, esta famosa baraita, muy bien. Habían dos caminos delante de la persona, uno que era un camino impuro, había ahí un pedacito de met en el piso, y otro que estaba en camino puro, reconocido. Bealaj, y esta persona fue por el primer camino, a Bealaj Barrishon, ahí por el primer camino, y cuando pone Rishon, no es el primer camino porque es el primero, fue por el primero que cogió. Pero el problema cuál es que no sabe cuál camino agarró. Entonces, ¿qué es? Entonces se volvió Safek Tamé, duda de Tamé. Veloni Hnas, eso sí, no entró al templo y nada, pues está Safek. Ahora, después va Sheni, después fue por el segundo camino, Benihnas, y se le olvidó obviamente que se había vuelto otra vez Safek impuro. Benihnas, y ahí sí entró al templo. Hayaf, tiene que te recordar porque ya fue por los dos caminos y entonces aparentemente seguro estaba impuro cuando entró al templo. Ahora, Alaj Barrishon, pero si cuando fue por el primer camino que escogió, que no sabe cuál de los dos es, Benihnas, y sí entró directo al templo, Izá Beshana, Betabal, la persona después que se esparció sobre él las aguas de la Paradumá, porque está impuro, Safek impuro de Tamemet, una vez que es el día 3, Beshana, y la segunda vez que es el día 7, Betabal, y fue a Tevilá. Obviamente no trae Corán, porque no sabemos, no sabemos que si en verdad se gusta impuro. Viajar cada Beshani, y después fue por el otro camino, y otra vez cayó un Safek Tamé.
Vinichnas, y se le olvidó, y entró al templo, Hayaf tiene que traer un corbán. ¿Por qué? Porque de todas maneras, la persona, ¿sabes qué? Como fue por los dos caminos, seguro es impuro, y entonces también tiene que traer corbán. Ahora, el hidush de esta segunda vez es que era Safek Tamé, porque ya se había purificado la primera vez. Muy bien. Rabbi Shimon Poter. Rabbi Shimon dice que el segundo caso es patur de traer corbán. Como dijimos, ¿por qué? Porque para él, para traer corbán, tiene que tener un conocimiento seguro que está impuro antes de entrar. Entonces, como la segunda vez no tuvo ese conocimiento, porque tiene razón, fue por los dos caminos, pero después del primero se purificó, entonces en ninguna de las dos está seguro que estaba impuro. Muy bien, por lo tanto, entonces no trae corbán. Revisión Ben Yehuda, Poter Biculán, dice en todos los casos que vimos, aparentemente los dos casos, Poter, Beculán, Mishum, Rabbi Shimon, en nombre de Rabbi Shimon. Ahora pregúntale a Beculán, que dice también el primero no debe ser patur de corbán. ¿Por qué no? Porque pasó por los dos caminos sin una purificación anterior. Entonces, ¿por qué va a ser patur de corbán? La Mara responde, y la Mara pregunta, Tafilo Becamaite, incluso en el primer caso, como dijimos, mi manafshat tamehu, como lo veas, el seguro estaba, cuando entró la segunda vez, era impuro seguro. Entonces debería traer corbán. Dice, no, amarraba, dice Raba, ajama esquinan, que gon shalah barrishon. El caso 1, como lo va a explicar, según esta opinión, Revisión Beyuda dice que el caso 1 de la baraita es que gon shalah barrishon. Él fue por el primer camino, ubeshah shalah basheni shahah shalah barrishon. Cuando fue por el segundo, se le olvidó por completo que había ido por el primero. Ya veía mixad diría. Entonces se vuelve ahora que él tuvo parte de conocimiento de su impureza, porque se le olvidó por completo que iba a pasar por otro camino. Entonces así, por más que seguro pasó por los dos caminos, Revisión Belluda dice que como cuando pasó por el segundo, se le olvidó por completo que pasó por el primero, entonces va a decir que no trae corbán, porque en esto discute con las opiniones anteriores en la baraita. Tanakama Sabar, la primera opinión sostiene el saber parte, el tener parte del conocimiento de la impureza es como todo. Y por lo tanto, en el caso primero, que seguro entró y parte del seguro entró impuro, pues fue por los caminos, y la segunda vez tenía parte del conocimiento, es suficiente. Dice Rey Shimon Sabar, Rey Shimon Beyuda, ¿no? Obviamente. Sabar, lo hambrina mixad idea que con idea. No decimos que parte del conocimiento es como todo y por lo tanto está exento de corbán, inclusive en el primer caso de la baraita que entró seguro al templo impuro. Ahora, muy bien, Alaj Rishon Minichnas, dijimos que el segundo caso de la baraita, ¿cuál es? Que entró por el primer camino, pasó por el primer camino, perdón, y entró al templo. Dijimos no trae corbán porque no sabemos seguro si está impuro o no. Entonces, Beizá, Beshana, Betabal. Dijimos que se le esparcieron dos veces la ceniza de la Paradumá, hizo Tevilá, y después de Hazar, Bealach, Besheni, y después volvió y pasó por el segundo camino, Benichnas y entró al templo, Hayaf, dijimos según la primera opinión, tiene que traer corbán, Región Poter, dice por Patur, ¿por qué? Porque dijimos que la opinión de Rabbi Shimon es que por más que seguro entró, pero Shimon decía que cuando entró la segunda vez se lo olvidó por completo la primera, entonces no tenía una segura conocimiento. Ahora pregúntale a Mará, Beamai Hayab, la pregunta de Mará es cuando está en la cama, ¿por qué va a estar condenado a traer un corbán? Safek Yediahu, esta persona se lo olvidó por completo la primera, como dijimos. Entonces ni siquiera se lo olvidó. Safek Yedia. O sea, no hay que llegar a que se lo olvidó. Safek Yedia. Tiene duda. ¿Por qué? Porque cuando entró la segunda vez, ahora él no sabe si en verdad es la primera o no.
Y como él pasó un proceso de purificación entre uno y otro, entonces ¿por qué debería ser Hayab? Es Safek Yediá. Amar Yohanan dice, no, ¿por qué? Porque Can Azú, Safek Yediá de Yediá. ¿Por qué? Pues aquí aprendemos sobre Yohanan que los sabios, que los Jajamín, hicieron Safek Yediá que Yediá. Duda de Yediá, de conocimiento de la impureza como seguro conocimiento. Pero el Akish Amar dice, no. Eso no es la respuesta. Es Haman, ¿quién es el autor? El Tanakama, autor de la primera opinión de la Baraita, es Rabbi Ishmael, y de amarlo Baina y el día de Tila. Pues para Rabbi Ishmael ya estudiamos que él no requiere tener conocimiento de la impureza en un principio, antes de entrar, ¿no? Para traer Corban, así dijimos. Entonces, si no requiere, entonces si tiene duda, cuánto y más que tiene Corban. Muy bien. Entonces, Urrame de Yohanan, Urrame de Rakish, pero ¿qué pasa? Que estas respuestas que dimos según Rabbi Yohanan y según Rakish salen que se contradicen con ellos mismos en otro lugar. Rabbi Yohanan se contradice y Rakish se contradice. Vamos a ver dónde. Dice, Betania, dice la Braita, una persona que comió Safek Helef, sin querer, comió algo y después le dijeron que eso era duda, no sabemos si era duda de cebo. Y después, Benodá, y la persona, después le dijeron lo que pasó, o sea, Hazat Helef, Benodá, y supo. Entonces la regla cuál es, que hay un Corban que se llama Sham, que se trae por el Safek. Safek Helef, Benodá. Y después otra vez pasó lo mismo, otra vez tuvo duda que comió, tuvo duda de cebo, Benodá, entonces, obviamente, otro Asham. Rabbi Omer, dice que Shem Shemedi Hatat al Kol Ejad de Ejad, dice, por cuanto que la persona tiene que traer un Hatat, un Korban Hatat, por cada uno y uno de los casos, cuando seguro era sin querer, pero un Korban Hatat con seguro. Entonces, Kaj igual, bebía Sham, Talú y el Kolejad de Hat va a traer una Sham Talú por cada uno y uno de los casos, ya que en medio supo el error que pasó. Bueno, esto es la explicación de lo que vimos arriba, ¿no? La opinión de Rebbi. O sea, Rebbi dice que el caso de Safek Helef Benodá, que vimos que trae es que trae Korban Asham. ¿Por qué? Porque Rebbi dice así. Rabbi Shimon ben Yehuda ben Rabbi Elazar ben Shimon Ambrú Mishon Rabbi Shimon. Ellos dijeron en nombre de Rabbi Shimon, no me vi el Asham Talui Ejad. Dice, el caso de la duda que si era cebo o no, va a traer solamente un solo Korban Asham. Sheneemar, por el pasuk, al Shigegato Asher Shagag. Por el Safek, que él, por la duda, no la duda, por el sin querer, trae un Korban, el Cohen tiene que capará por el error que erró. Así sería la traducción. Entonces, ¿por qué dice Shigato y Shagag? Que está repetido esto. A Torah Ribta Shagot Arbe de Asham Talu Yehad. Para enseñarte de qué, que si la persona erró varias veces, cuando no estaba seguro qué es lo que era, va a traer un solo Asham, un solo Korban Asham, y ya que se pasó dando el Korban Asham, que es errar, porque siempre es sin querer, pero no está seguro lo que pasó. Entonces, así dice Rabbi Shimon. Entonces, sobre esta baraita, dijo, Be'amar Lakish, Kan Shana Rebbi, aquí nos enseñó Rebbi, que está dando la primera opinión, ¿no? De esta baraita que vimos antes, Yediot Sefekot, Mithalekot Lehataot. Dice, una duda de conocimiento, si, o sea, Mithalekot se pueden dividir en varios korban hatat. Muy bien, entonces ¿qué quiere? Como siente, se dijo Rebbi, ¿no? Porque aunque era Safek lo que pasó, porque tenía Safek lo que comió, entonces
el conocimiento en medio entre uno y otro, porque tuvo conocimiento en medio de algo safek, tiene que traer varios korban hatat. Entonces lo que viene Relakish aquí enseña, nos explica Rashi, que la persona va a traer varios korban hatat cuando sepa al final lo que pasó, que varias veces comió el safek pero Hanamar, que Shen Sheidiot Baddai Be'alma Mithalkot Lehatat, dice Rabbi Hanan, igual que las Yediot Baddai, cuando sabes seguro, cuando tú tienes conocimiento seguro del error en un Be'alma, en un tema general, en un caso general, Mithalkot Lehataot, entonces eso sí hace que vayas a traer varios korbanot, Kah Yediot Safek Mithalkot Leashamot. También los Yediot Safek, ¿qué significa? Si la persona sabe de una duda, seguro, o sea, está seguro de lo que pasó, pero, o sea, él supo que pasó, pero lo que comió no era seguro, entonces va a traer varios korban shegagá, pero Yediat Safek, un conocimiento de Safek, dudoso, no. Quiere decir que solamente para la opinión de Rabbi Hanan, igual que el caso del hatat, tiene que estar seguro, tiene que haber estado con una yediá, con un conocimiento claro. También para el caso de Hasham, tiene que tener una yediá clara de lo que pasó. O sea, ¿qué significa lo que pasó? Que entonces en ese caso va a traer un korban por cada uno y uno, porque supo exactamente que hubo una duda de lo que comió, pero hubo una idea clara. Muy bien, o sea, quiere decir, la Yediat Baddai en Hatat y Yediat Safek en Hasham. ¿Qué significa Yediat Safek en Hasham? Que la persona tiene duda, o sea, él sabe qué pasó, pero tiene duda de lo que comió. Y ahí va a tener korban porque tiene dudas si era sebo o no. Pero en el hatat tiene que estar seguro. Pero si en el hatat no está seguro, tiene Yediat Safek, ahí no trae. Así dijo Rabbi Hanan. Para la Hasham sí, porque la Hasham al final es todo dudas. No sabe si era sebo o no. Entonces, Yediat Safek, él sabe lo que pasó, pero no sabe lo que comió. Entonces, en ese caso, sí trae varios korbanot. Pero para hatat, tiene que ser que seguro supo, Safek no. Y Relakish dijo que no, que Yediot Sefekot Mithalkot Lehataot, y Relakish dijo que no, también en Hatat sirve Yediat Safek. Entonces la contradicción, por lo menos Rabbi Hanan, ¿cuál es la contradicción? Antes me dijiste que Yediat Safek es Yediat, conocimiento dudoso, se llama conocimiento para traer el korban Hatat. Y aquí vemos que para traer el korban, y aquí vemos que no, que en Hatat no, el conocimiento dudoso no es como conocimiento. En Hasham sí, porque en Hasham que tiene duda de lo que comió, pero en Hatat no. Entonces contradice lo que vimos antes. Entonces la Gemara dice, bueno, dice la madre de Rohan lo kasha. Yo te voy a decir que de Rohan no hay contradicción. ¿Por qué? Porque él dijo Kan, aquí Asu. Solamente en este caso nuestro, que es el caso de la impureza del templo, aquí hicieron que el safek sea la duda consciente como conocimiento completo, pero no en todos los casos, como dijo ahorita. En todos los casos no hacemos así. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Ajahu, porque en nuestro caso de impureza, de lo que tira Yedia Bedia, que la Torah no pone en un principio de forma clara que hay que tener un conocimiento antes. Entonces en ese caso, pues se aprende porque se aprende Mineelam, Judekat, se aprende la palabra Neelam, de una palabra que está de más, de ahí se aprendió. Entonces ahí como la Torah misma no fue específica que en este caso la impureza que hay que tener un conocimiento antes de, entonces por eso dijo Rabbi Hanan que Safek es como Baddai. Pero en todo Torah Kolá, ahí, Velo Bekot Torah Asu, pero no en todo el resto de la Torah, por ejemplo, Korban Hatat, que ahí no hicieron que Safek es como seguro, porque ahí la Torah se dice que tiene que saber
que comió cebo seguro, por ejemplo. Dichtiv Oda Elav, supo. Entonces ahí, el Safek no es como Badai, Yedía me aliata vaina, hace falta Yedía completa. Entonces, Rabbi Yohanan no hay contradicción. En general, los Quran Hatat, que el conocimiento es después, entonces ahí tienes que estar seguro. Si no, no. Pero el que Tumá, que es el conocimiento antes y después, el de antes, que no está escrito la Torah clara, entonces, ¿qué pasa? Entonces, la Torah no dijo, como la Torah no lo dijo claro, entonces Safek, duda de conocimiento como conocimiento. Él era el Akish, pero él era el Akish, tenemos un problema. Aemukile, que Rabbi Ishmael. ¿Por qué entonces el Akish dijo que esa Mishnah, esa Baraitá es Rabbi Ishmael? Porque Rabbi Ishmael no requiere, ¿se acuerdan? Que no requiere Yedía en un principio, entonces Safek también sirve. Nunca que Rabbi puede poner la Baraitá como Rabbi y su opinión, que para él Safek es como Badai. Sí, en el Hatat, que es conocimiento después, Safek, duda, es como seguro, cuanto más antes. Entonces, ¿para qué hace falta llegar a Rabbi Ishmael? Hakamashman, lo que vino a enseñarnos es que de Rabbi Ishmael los vaya de Bitjila. Lo que vino a enseñarnos es que Rabbi Ishmael no requiere conocimiento en un principio. El para eso vino. En verdad, puede ponerlo como Rabbi. Y en verdad, para él, Safek, conocimiento dudoso es como completo, como ya aprendió Relakish antes. Pero ¿por qué dijo que para estar Rabbi Ishmael? Pensando que Rabbi Ishmael dice que no requiere idea en un principio. Entonces, viene la Gemara y dice, Pshita de los Bae, obvio que no requiere, no hace falta que me lo digas. Midelón Maiterele Karai. Y por cuanto de que el Pasuk no me trajo un Beneelam más de Mehayev. ¿Por qué? Porque él, esa Rabbi Ishmael, ya dimos que no tiene un pasuk más de Beneelam. Ya que el pasuk Beneelam, ¿para qué lo usó él el otro? El que todo el mundo lo usa para la día anterior. Él no lo usa para que de Mehayev a él en Mikdash. Que si una persona se le olvidó que estaba en el templo, que eso era el templo, también lo obliga a Corban. De ahí se aprende de Beneelam. Entonces no tiene otro pasuk para aprender la idea en un principio. Entonces, obvio, no entiendo cuál es Hindús, ¿para qué vino entonces Rabbi Lakish a enseñarnos que Rabbi Ishmael no requiere? Es obvio que no requiere, no le sobra ningún pasuk. Ya el pasuk Ben Elam, que todo el mundo aprende, ya lo usó ¿para qué? Para el caso de que se le olvidó que era el templo. Se nos tema aquí del Lemikaray, tú puedes pensar que él no lo tiene por versículos. De versículos no tiene versículos que sobrantes para eso. Gemara Itle, pero quizás él lo recibió por Moshe Sinai, por tradición. Kamashmara me dijeron que no. Del todo él no tiene conocimiento antes. Ese es el que tú retas la Kish. Adran la Hidot tu madre, Adran la Hidot tu madre, Adran la Hidot tu madre, Hasta el próximo Daf.